Hola, ¿qué tal? Saludos. En los últimos 2 días o en la jornada del miércoles hubo este anuncio, pues yo diría sorpresivo, de la acción coordinada por parte de los principales bancos centrales del mundo para, pues básicamente para, si no inyectar, sí dejar disponibles recursos y garantizar que haya dinero. Y también en esta jornada del jueves, Brasil tomó una serie de medidas para, pues, defenderse o proteger su economía. Vamos a charlar con un buen amigo, un experto, alguien pues bastante pesimista con la circunstancia en la que está pasando ahora, mi querido amigo Alex Rubenstein de Latam Wealth desde Miami. Muchas gracias por estar con nosotros, Alex. Encantado, un gusto. A ver, primero que nada, vamos a empezar. Yo creo que están relacionadas las dos medidas, tanto los bancos centrales, por cierto que también China tomó una decisión al respecto, y también con las medidas que tomó Brasil, pero la pregunta es, ¿estas son medidas preventivas, previenen un posible problema futuro, o es que la cosa estaba más mal y no nos habíamos dado cuenta, Alex? Claro, lo que pasa es que eh, todo esto ha sido relativamente sorpresivo, por lo menos por el lado de China y Brasil, ¿no? Del lado de Europa y Estados Unidos claramente sabemos que la situación es compleja, los yields, los rendimientos de la deuda, lo que era principalmente un problema en Grecia, terminó convirtiéndose en un problema completo de Europa, que hoy día no está resuelto. Entonces, bueno, básicamente en lo que refiere a eso, lo que hicieron los bancos centrales, los principales bancos centrales del mundo, fue hacer, liderados por la Fed, fue hacer una inyección de liquidez al sistema de interbancos, ¿no? Darle liquidez al mercado de swaps, darle liquidez al mercado de transacciones interbancarias, la LIBOR, que es la tasa que mide en la Ujú, cual se prestan los bancos, tanto la Euribor como la Libor habían venido subiendo, incluso después de la medida aflojado un poco, pero sigue subiendo, en lo cual lo que han hecho en efecto es solamente facilitar o dar líneas de liquidez para que los bancos puedan transar. Con esto, obviamente, lo que he intentado es darle más bien un respiro al sistema de la banca eh, europea, americana y pero japonesa. en este sentido, Alex, la pregunta ¿es una medida adecuada a las circunstancias, o deja ver que la situación estaba peor de lo que nosotros pensábamos? Para mí, en realidad es un acto lo catalogaría un acto de desesperación, de ver que a pesar de que incluso se había el día anterior, el día lunes habíamos tenido una subida importante basado en un rumor que ha sido algo muy frecuente últimamente, un rumor circulado por algún periódico de que el Fondo Monetario Internacional iba a ayudar, cosa que fue inmediatamente desmentida, y con eso el mercado de los bonos se siguió comprimiendo a un punto en donde Alemania tuvo la semana pasada, tuvo desierta el 39% de su emisión de bonos, Ujú. con lo cual tuvo que salir Bundesbank a comprarlos para mantener la tasa. Entonces, lo que refleja para mí realmente, y esto curiosamente sucedió, estos esfuerzos coordinados de bancos centrales sucedieron en el año 2008, curiosamente Ujú. con una reacción muy eufórica, pero no tuvieron ningún efecto. Yo lo interpreto lejos de algo positivo, lo interpreto de que realmente hay un problema muy importante y se están tratando de tomar todas las medidas a ver cuál funciona, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de Brasil, que tomó estas medidas, ¿por qué nada más Brasil? Porque es el único país de América Latina que ha tomado medidas así. ¿Y por qué ahora? Lo que pasa es que han cambiado mucho la situación, ¿no? En el caso particular de Brasil, hace unos meses, y creo que lo conversábamos contigo cuando partiste con esta muy buena iniciativa que tienes, Gracias. comentábamos el tema de lo del dólar, ¿no? Y cómo se habían apreciado las monedas latinoamericanas y el problema que les presentaba y cómo se estaban tomando medidas de carácter, más que un control cambiario, se estaban tomando medidas impositivas, se estaba hablando incluso de ciertos encajes, declaraciones muy fuertes de presidentes del Banco Central. Meses después, estamos en una situación en la que se han devaluado fuertemente todas las monedas. El real se fue de estar en unos 54, unos 55, llegó a estar en unos 90 y tanto en fracción, creo que está en unos 80 y tanto.
Entonces, lo que han hecho es retirar hoy día una suba muy importante del mercado brasileño porque han básicamente retirado el impuesto a la inversión en acciones, temporalmente. Todos estos impuestos que se están aplicando hoy son medidas que se estaban reversando. Adicionalmente, muchos bancos centrales, excepto Colombia, que acaba de subir su tasa, porque consideran que tiene mucha inflación, pero en general los bancos centrales que venían en Latinoamérica venían en una modalidad de alza de tasas para frenar la inflación, han pasado a neutro y ya han dado a entender, incluso algunos ya vienen bajando las tasas. Entonces, todo esto ha sido cuando se pensaba que estaban muy bien posicionados y que la economía global iba a sostenerse a un cierto nivel como para poder seguir creciendo muy fuerte. Hoy se dan cuenta y están tratando de reaccionar, en mi opinión, muy aceleradamente, y creo que ese proceso de aceleración incluso se va a ver cada vez más marcado. En el caso de Brasil, que es el que estamos hablando, por supuesto, Alex, es decir, tú estás diciendo que las medidas que tomó hace unos 6 meses Brasil era para impedir la entrada de dólares masivamente que consideraban ellos especulativos. Estas medidas que tomaron esta semana, ¿significa que ahora quieren que entren dólares porque ya están saliendo demasiados? ¿Es eso? Y de alguna manera sí, además de que la bolsa ha sido muy golpeada, obviamente por varios factores, pero uno de los cuales había sido entre uno de ellos había sido el frenazo de este fervor especulativo vía ciertos impuestos que venían desde antes, ¿no? Y como lo dijimos esa vez, ¿no? Todos los fondos de mercado emergente del mundo, o cualquier persona que se preciaba estar invirtiendo en mercado emergente, tenía que estar invirtiendo en Brasil. Hoy creo que lo que quieren hacer es tampoco dejar que se les devalúe de sobremanera el dólar, y por otro lado volver a traer un poco de capital, ¿no? Quizás capital de corto plazo podría ser, ¿no? Porque es para acciones. Claro, por supuesto. Ahora, tú estás escribiendo algo, estás haciendo un editorial o estás escribiendo eh, algo en donde tú hablas de que las economías industrializadas, la manera en la que están operando estas economías es prácticamente un esquema Ponzi, un Ponzi scheme que se le llama en inglés un esquema Ponzi, incluso en algunos países se le conoce como una pirámide. Es decir, básicamente tú lo que estás diciendo en que estás escribiendo y que no lo estás adelantando acá, es que las economías industrializadas son una pirámide y por tanto es insostenible y van a caer todas. ¿Por qué afirmas tú esto? Bueno, lo primero que quisiera decir es que no le estoy tratando de dar una connotación de que sea algo intencional, ¿no? De que sea algo perverso. Sí, sí, de que están Pero, defraudando no, a no, alguien. claro, no lo quiero decir en ese sentido, lo quiero decir en el sentido de lo que significa un esquema Sí, piramidal sí, o de una Ponzi. pirámide, sí, que no se puede sostener. Eh, por ejemplo, el sistema de seguro social en los Estados Unidos, todos sabemos, esto no es ningún secreto, no fui yo el que lo descubrí, que la única forma de pagar los beneficios a la gente que se está jubilando es que, y ya que es obligatorio, entre paréntesis, el seguro social, el impuesto es obligatorio en los Estados Unidos, entonces el dinero que está, la gente joven que está entrando al mercado básicamente financia a la gente que se va retirando. Si dejara de nacer gente y dejara de entrar gente nueva al sistema a pagar ese seguro social, los que están recibiendo los beneficios dejarían de recibirlo inmediatamente. Eso es lo que se podría llamar un esquema piramidal o Piramidal. Ponzi no intencional, ¿no? Ujú. Entonces ahora la economía global, y lo que se tiene es lo siguiente, ¿no? Básicamente la deuda de la economía global en los últimos 10, 12 años ha venido creciendo a razón del 11-12% anual, cuando en cambio la economía global ha venido creciendo a razón de un 4% anual. Entonces, lo que A ver, teníamos, nada más para que me quede claro, ¿quién es el que estaba creciendo a 11% anual? la deuda global, La la deuda. sumatoria de la deuda entre la deuda soberana, la deuda privada, la deuda de consumo, si uno suma 11%. la deuda global en agregado ha estado subiendo a razón del 11% Y, durante los últimos y 11 la 12 economía a 4. a la economía levemente inferior a 4 en promedio en ese mismo periodo de tiempo. Bueno, Global. es una tendencia insostenible. Es insostenible, ¿no? Entonces ya no es solamente un problema ya ni siquiera estamos hablando de un problema de pagar capital de la deuda. Estamos incluso hablando de un problema de pagar los intereses solamente, ¿no?
Por ejemplo, el costo financiero de Italia de entre financiarse de entre un 4% y un 7% son, no sé, 60 billones, 70 billones. Puede ser que me estoy equivocando con el número, pero es una cifra increíblemente exagerada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Básicamente Japón, Estados Unidos y Europa como un todo, que suman un 80% del PIB mundial, lo que hicieron durante los últimos años para mantener sus tasas de crecimiento fue apalancarse, endeudarse. Adicionalmente el problema consecuente con eso es que los mercados emergentes han venido beneficiándose de un crecimiento que ha sido financiado con deuda, ¿no? De un Y crecimiento de los clientes de Latinoamérica. de los clientes latinoamericanos y que han recibido en activo como pago de este crecimiento, han recibido deuda, ¿no? Tienes que Bonos. China, Brasil, todos los países latinoamericanos, ¿qué es lo que tienen en su balance? Que es algo muy importante, lo que tienen es deuda de los países desarrollados. Ya. Se les pagó con deuda. Entonces hoy, ante lo que nos vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál fue la única forma de evitar un default? La única forma fue volver a aumentar el techo de la deuda. Hoy estamos hablando en Europa, que es un continente que está obviamente ya al borde de la insolvencia. Estamos hablando, y el mercado celebra, de que se va a imprimir, ¿no? Básicamente endeudarse más, quizás a nivel de un eurobono, o sea, se le está tirando más deuda encima al problema de la deuda, ¿no? Y Japón, que tiene un nivel de endeudamiento increíble, Japón ha seguido sustentando su deuda vía la compra de deuda por instituciones financieras locales y en general compañías grandes locales de Japón, pero con un yen muy apreciado y con problemas financieros globales, no sería extrañar también que Japón, que tiene un muy importante nivel de deuda, se vea complicado para seguir imprimiendo. Entonces, lo que yo sostengo es que pues lo que yo creo que sostengo es que estamos llegando al final, como todo sistema Ponzi, cuando ya no hay un nuevo jugador que entre al mercado a llenar la cuota, ¿no? Esta última cuota que es la que le paga a los primeros, el sistema se empieza a desmoronar. ¿Y tú ya estás viendo ese tipo de señales? Pues yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? En Europa, hablas por Europa, dices tú. Claro, Bueno, no hay que olvidarse que Estados Unidos tuvo una baja de su calificación hace muy poco tiempo. De hecho, ha sido confirmado el Negative Outlook por otra nueva agencia de crédito, si bien la mantuvieron, confirmaron su negatividad. Ya ves que en Estados Unidos tampoco se han puesto de acuerdo en este famoso comité que se sí, creó, no se han puesto no de hay acuerdo. ningún tipo de acuerdo. Y la verdad no es solamente un problema de Europa, la gente está ahora focalizada en Europa. El problema está en Japón, Estados Unidos y Europa, y como consecuencia, lamentablemente, para el globo total, ¿no? Porque este es demasiado grande, nadie se puede aislar de este problema, ¿no? Bueno, es que tienes toda la razón. Es decir, Europa está en crisis porque Europa está en el punto en el que ya no puede pagar la inmensa deuda. Estados Unidos tiene una inmensa deuda también, pero todavía hasta ahora puede pagarla, pero cada vez se va a hacer peor. Bueno, ya se te apagó la luz, yo estoy viendo ahí, pero aparte ya nos queda, bueno, ya se nos acaba el tiempo. ¿Nos vas a mandar aquí a economiafinanzas.net este escrito sobre el respecto? Por supuesto que sí, Bueno, encantado. de todos modos te podemos ver bien, ¿eh? No te preocupes. Alex Rubinstein, bueno, entonces estamos esperando ese escrito para que lo podamos ver, va a estar en el escritorio de Padilla. Y Alejandro Rubinstein de Latam Well desde Miami, te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición de charlar con nosotros. Gracias.